alguno de ustedes me indica cuál fue la actividad con la que trabajamos la semana pasada, con qué tema estábamos trabajando. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, vamos a recordar. A ver, ¿qué tema estábamos trabajando? A ver, chicos, ustedes... De triángulos y... Resolución de triángulos rectángulos. Perfecto, ese fue el tema que estábamos trabajando la semana pasada. No era, no es resolución de triángulos y rectángulos, no, no era eso, es resolución de triángulos rectángulos. Esa era la actividad que estábamos trabajando la semana que pasó y vamos a continuar con esa actividad esta semana. Vuelvo y repito, ya han habido estudiantes que me han enviado estas actividades, pero pues todavía falta un gran número de estudiantes por enviar esa tarea. Muy bien, vamos a recordar un poco. Voy a compartir un momento lo que es la pizarra para que ustedes puedan verificar que es exactamente pues lo que vamos a ver. Voy a dibujar más o menos ahí. Bien, estoy dibujando un triángulo, un pequeño triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, ¿por qué lleva ese nombre? ¿Quién me hace acuerdo? ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Qué pasa con esta partecita que está aquí? ¿Cuántos grados tiene este lado? 90 grados. 90 grados. Por eso se llama triángulo rectángulo porque está, 90 grados. Por eso pues toma ese nombre porque tiene un ángulo recto y estos ángulos que están acá, los ángulos interiores, los otros ángulos interiores, son ángulos que también tienen un valor, cuyo valor pues tiene que ser menor que 90 grados porque la sumatoria de los tres ángulos me tiene que dar igual a 180 grados. La sumatoria de estos tres. 1, 2, 3. Este mide 90, yo le he puesto aquí a 45 y 45 que son 90 y la sumatoria de los tres pues me da 180 grados. Ese es uno de los análisis que estábamos haciendo en la clase anterior. También indicaba que este triángulo rectángulo lleva su nombre. Los ángulos están denominados con letras mayúsculas. A, B, y este sería el lado C. Ahora, de estos triángulos, de estos ángulos que llevan sus nombres, los lados también tienen los nombres que son con letras minúsculas. El opuesto de la letra A sería acá, este lado, el opuesto de la letra B es acá, y el opuesto de la letra C sería acá, y cada uno de esos lados tienen un nombre. A y B, estos se llaman catetos, y el lado más grande se llama hipotenusa. Entonces, ese es un pequeño recordatorio de lo que de lo que vimos la clase anterior y que ustedes pues hicieron algunas actividades. También yo les indicaba de que en un triángulo rectángulo también sus lados
Acuérdense cuando nosotros hablamos de que nosotros estamos hablando, este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. También existen las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Dentro de estas funciones trigonométricas interviene el seno, el coseno, interviene también la tangente. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también la semana pasada. ¿Y de dónde nacen, de dónde nacen cada uno de estos nombres? Estos nacen también de este triángulo que ustedes pueden ver, acá. También nacen de ese triángulo. ¿Y cómo nacen? El lado más grande siempre va a llamarse la hipotenusa. Eso no cambia. El lado más largo. Tengo el ángulo alfa y me voy a guiar por ese ángulo, por el ángulo alfa. Un pequeño símbolo lo hago ahí. El ángulo o el lado que está cerca del ángulo alfa lleva el nombre del lado adyacente. Y el que está el opuesto al ángulo alfa, ¿cómo se va a llamar? Esto se va a llamar cateto opuesto. Este toma el nombre de cateto adyacente y este nombre, el de acá, es cateto opuesto y el lado más grande se llama hipotenusa. Y de ahí es donde nacen cada una de estas fórmulas. Una fórmula para el seno, para el coseno y para la tangente. Entonces, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la letra C. Entonces sería A sobre C. En el seno. En el coseno también tengo lo siguiente que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y las letras serían, el cateto adyacente es la letra B y la hipotenusa sería la letra C. Y el último que es, en este caso, la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto está representado por la letra A y el cateto adyacente está representado por la letra B. Entonces esas serían las fórmulas que vamos a utilizar para la resolución de algunos ejercicios que vamos a hacer luego de un momento, para que ustedes tengan un pequeño recordatorio del tema que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, esas son algunas de las actividades que estuvimos viendo, algunos de los temas, y que ustedes pues justamente también lo tienen dentro de sus actividades o las tareas que tuvieron que ir presentando poco a poco. Muy bien, voy a compartir el siguiente video para reforzar un poco más el tema que estuvimos trabajando. Por favor, presten atención. Teorema de Pitágoras y ahora veremos cómo hallar la hipotenusa. Un momento, por favor, que todavía hay compañeritos suyos siguen ingresando todavía. Un momentito.
hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando conocemos sus dos catetos. Y para esto pues vamos a hacer varios ejercicios. El primero es este. Conocemos los dos catetos y nos falta la hipotenusa. Primero que todo debemos recordar el teorema de Pitágoras, que ya lo expliqué en uno de los videos anteriores, y dice que el cuadrado de la hipotenusa, pilas que esto funciona, el teorema de Pitágoras funciona solamente en triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tengan un ángulo recto. Entonces dice, el cuadrado de la hipotenusa, bueno, antes de seguir, primero debemos identificar cómo se llaman los lados, ¿no? Acordémonos que siempre va a estar marcado el ángulo recto y los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. A este cateto le voy a poner A y al otro cateto le voy a poner B. Los nombres es lo de menos. Ustedes le pueden poner M y N o X y Y. O bueno, la X no porque ya está aquí. Es lo de menos. Generalmente yo le coloco A y B. Ya les digo por qué. Y el otro lado que queda pues se llama hipotenusa. Yo generalmente le coloco la H, HD, hipotenusa. Aquí no les coloco la C pues porque sería C y C. Y como son lados diferentes pues toca colocarles letras diferentes, ¿no? Pero bueno, la hipotenusa es el lado más largo y los otros dos lados son los catetos. Ahora sí, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si lo escribo matemáticamente, digámoslo así, ¿cómo escribimos el cuadrado de la hipotenusa? La hipotenusa yo la llamé h, entonces sería h al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿cómo llamé yo los dos catetos? A y B. O sea, los cuadrados, ¿cómo los escribo? A al cuadrado y B al cuadrado. Como les digo, las letras, eso es lo de menos. Lo importante es que sepamos que aquí dice hipotenusa al cuadrado y que estos dos, A y B, son los catetos. Algunos profesores a veces escriben C al cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, o a veces escriben A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es lo de menos, pero lo importante es que sepamos que aquí dice hipotenusa y que estos son los catetos. Ahora sí, habiendo recordado el teorema de Pitágoras, pues simplemente reemplazamos con los datos que tenemos en nuestro triángulo. Conocemos dos catetos y nos falta la hipotenusa, entonces reemplazamos. Hipotenusa, en este caso la hipotenusa se llama X, entonces sería X al cuadrado igual a el cateto A al cuadrado. En este caso el cateto A es 3 centímetros. 3 centímetros al cuadrado. Hay que colocarlo entre paréntesis porque si no le colocamos paréntesis solamente quedaría al cuadrado los centímetros. Y toca el cateto que mide 3 centímetros todo al cuadrado. Más el otro cateto al cuadrado, que la B en este caso mide 4 centímetros, también al cuadrado. Como tenemos que averiguar el valor de X, tenemos que despejar la X. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces, ¿para qué sacamos la raíz cuadrada? Para eliminar este cuadrado, para que la X quede solita. ¿Y qué nos queda? X, voy a hacer todas las operaciones, pero ustedes si quieren se pueden saltar alguna, ¿no? Aquí quedaría igual a raíz cuadrada y voy a elevar estos cuadrados. Acordémonos que cuando hay un cuadrado y dentro hay varias cosas, elevamos las dos. Por ejemplo, aquí dice 3 centímetros. Entonces elevamos el 3 al cuadrado y también los centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos queda? 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y los centímetros también al cuadrado. Más 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16. Y los centímetros también al cuadrado. Y nos queda que X es igual a la raíz cuadrada y hacemos esta suma. 9 más 16, que es 25 centímetros cuadrados. Y sacamos la raíz cuadrada. Si queremos podemos colocar por aquí abajito, no me cabe, pero colocaremos X igual. Y la raíz cuadrada de 25, que es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. O sea que nuestra hipotenusa mide 5 centímetros. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Este ya lo voy a hacer un poco más rápido. Primero que todo, identificamos los nombres de los lados. Aquí está el ángulo recto que está formado por los catetos. O sea, estos dos lados son los catetos. A cualquiera le pongo A y al otro B, ¿sí? Y el lado que queda, que es el lado que está opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa, que recordemos que también es el lado más largo del triángulo, ¿no? Reemplazamos con los datos del triángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, entonces la hipotenusa en este caso vale Y, sería Y al cuadrado, igual al cateto A al cuadrado, que es 12 metros, o mide 12 metros, más el cateto B al cuadrado. ¿Cuánto mide el cateto B? Mide 8 metros. También lo mismo de siempre, siempre va a suceder lo mismo.
Para quitarle el cuadrado a la y, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. ¿Por qué? Pues porque vamos a eliminar la raíz con el cuadrado. Y hacemos las operaciones. Entonces aquí me queda y igual a raíz cuadrada de los cuadrados. 12 al cuadrado, 144. 12 por 12 y m al cuadrado más 8 al cuadrado, 8 por 8, 64 y la m también al cuadrado. Aquí hacemos la suma, entonces me queda que Profe, buenas tardes. a raíz cuadrada de 144 más 64, eso es 208 metros cuadrados. Pilas porque en este caso 208 no tiene raíz cuadrada exacta, entonces habría que hacer una de dos cosas. Primera, o sacar la raíz cuadrada en una calculadora, o segundo, sacar una raíz cuadrada aproximada, ¿sí? Que eso se hace mentalmente. Si ustedes quieren que les enseñe a sacar raíces cuadradas mentalmente, me lo pueden solicitar en la descripción del video y con mucho gusto haré el video, ¿no? Pero pues por ahora yo lo voy a hacer en la calculadora porque tengo calculadora. Entonces raíz cuadrada de 208, que es 14,42. En algunos países no es coma de los decimales, sino punto, entonces le colocan punto. Y raíz cuadrada de m al cuadrado, que es m. O sea que la hipotenusa de este triángulo mide 14,42 metros. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la hipotenusa de estos dos triángulos y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo debemos colocarle los nombres a los lados, ¿no? Entonces, estos dos lados que forman el ángulo recto son los catetos. Podemos colocarle A y B. No importa si ustedes colocaron aquí la A y la B, eso es lo de menos. Lo importante es que esta es la hipotenusa, ¿no? Aquí el cuadrado de la hipotenusa, los dos catetos al cuadrado, 16 al cuadrado 256 y 6 al cuadrado 36. Aquí me salté un paso, 256 más 36, de una vez le saqué la raíz cuadrada. Aquí sería 292 y la raíz cuadrada es 17,08. Aquí los dos catetos son los que forman el ángulo recto, que son estos dos, A y B, ¿sí? Y la hipotenusa. 4 al cuadrado, que es 16 más 16, 32 y raíz de 32, 5,65 centímetros. Bueno amigos, espero que les hayan gustado las razones trigonométricas y ahora veremos un ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas. Para este video vamos a resolver este ejercicio que es encontrar el valor de un lado, ¿sí? Obviamente por ser el primer video de aplicación, pues tenemos el ejercicio más sencillo y este es el ejercicio que voy a explicar más despacio de todos, ¿sí? Para aclararles todo. Si de pronto les parece que voy muy despacio, ya saben, aquí les dejo la lista de reproducción para que vayan al curso completo y busquen ejercicios más difíciles o para que se los explique un poco más rápido, ¿no? Primero que todo, debe ser un triángulo rectángulo, ¿no? Acordémonos que las razones trigonométricas se aplican solamente en triángulos que son rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Si no tienen 90 grados, pues no se puede, ¿no? Ahora, primer paso, debemos identificar los nombres de los lados del triángulo. Esto ya lo hicimos en un video anterior, ya les expliqué claramente, pero recordemos que el ángulo recto, que siempre debe estar marcado así, como con un cuadrito aquí en la esquina, está formado por los dos catetos, o sea, este lado y este lado que forman ese ángulo recto son los catetos, o sea que el otro lado es la hipotenusa, que también es el lado más largo del triángulo. Y los otros dos lados pues son los catetos, ¿no? O sea, este lado es un cateto y este otro lado también es otro cateto. Ahora, como conocemos este ángulo, pues tenemos que mirar la referencia de los dos catetos. Miren que mirando este ángulo hay un cateto más cercano y el otro que está más lejano. El cateto que está más cercano se llama cateto adyacente y el cateto que está lejano se llama cateto opuesto. Ya identificamos los lados, pasamos al segundo paso. ¿Sí? No es que sea obligatorio, pero son recomendaciones como para que le vayamos cogiendo la práctica a esto. Colocar los datos que conocemos y el dato que me falta. ¿Qué datos conocemos en este triángulo? Conocemos la hipotenusa, que mide 10 metros. No conocemos nada más. Conocemos el ángulo, que generalmente yo le digo teta, pero puede ser A o B, o alfa o beta. Bueno, el nombre es lo de menos, lo importante es que es el ángulo. Y ese ángulo en este caso mide 32 grados. No conocemos más datos, pero ahora vamos a escribir el dato que queremos hallar en este caso. Queremos hallar la X. Si ustedes quieren aprender a resolver, ya saben que en otros videos les voy a enseñar a encontrar todo. Por ahora vamos a encontrar solamente un dato. Entonces queremos encontrar la X, que esa X es el cateto opuesto. Es lo que queremos encontrar. Generalmente aquí nos van a quedar tres renglones o tres datos escritos. Y con esto podemos mirar cuál de las tres fórmulas nos va a servir.
Entonces, ¿cómo sabemos cuál fórmula nos sirve? Porque debemos buscar una fórmula que tenga hipotenusa, obviamente que tenga ángulo, todas lo tienen, y que tenga cateto opuesto. Entonces, una fórmula que tenga la hipotenusa y el cateto opuesto, miramos acá, es el seno, ¿sí? Miren que aquí dice hipotenusa y cateto opuesto, pero no importa en qué orden lo tengan, lo importante es que tiene la hipotenusa y tiene el cateto opuesto. ¿Por qué este no me sirve? Porque está el cateto opuesto, pero esta es el cateto adyacente, no la hipotenusa, que es lo que yo quiero para hacer el ejercicio. Y lo mismo aquí, está la hipotenusa, pero esta es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, por eso estas dos fórmulas no me sirven, me sirve solamente esta. Entonces, esta es la fórmula de referencia, en esta es en la fórmula que vamos a reemplazar. Entonces, simplemente vamos escribiendo. Aquí dice seno del ángulo, o sea, seno del ángulo, que el ángulo en este caso es o mide 32 grados, igual a una división. Arriba va el cateto opuesto y abajo la hipotenusa. El cateto opuesto, que es X, porque no se conoce, sobre la hipotenusa, que es 10 metros. Ya copiamos todo. Lo único que nos queda es hallar el valor de X. Acordémonos que para encontrar el valor de X lo que hacemos es despejarla. En este caso la X está arriba, ¿sí? Este video me voy a dedicar cuando la X queda arriba, ¿no? Y en el siguiente video vamos a ver qué pasa si la X queda abajo. En este caso, este 10 tenemos que quitarlo, entonces ese 10 metros está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, entonces me queda 10 metros por el seno de 32 grados, eso es igual a la X, ¿no? Entonces este 10 pasa aquí. Si uno quiere lo coloca aquí a multiplicar, o si quiere lo coloca aquí en este ladito a multiplicar, no hay problema, lo importante es que pasa a multiplicar, ¿no? Generalmente a mí me gusta colocarlo atrás del seno o del coseno o de la tangente. Esta parte la hacemos con la calculadora, entonces pilas. En la calculadora, cuando estemos trabajando con grados, debemos observar que en la pantalla, ustedes van a ver la pantalla de su calculadora y en la parte superior hay unas letras. Debe decir o la letra D o debe decir la palabra o la sílaba DEC, ¿sí? Esto, cualquiera de las dos, no deben aparecer las dos, una de las dos. Esto quiere decir degree, que en inglés quiere decir grados. Entonces primero debemos poner la calculadora en modo grados. Ahora sí hacemos la operación, entonces escribimos, debemos escribir en el mismo orden que dice aquí, ¿no? Entonces 10 por, bueno, los metros obviamente no se escribe, por seno de 32 igual. Y nos da, yo voy a escribirlo aproximado, ¿no? Como dice 5,29, entonces lo aproximo a 5,3 metros igual a X. En algunos países no es coma sino punto, entonces simplemente escriben 5.3. Obviamente escribimos metros porque aquí decía metros. Entonces ya sabemos que este lado mide 5,3 metros. Bien, creo que ustedes en el video pudieron verificar algunos de los temas que estuvimos repasando la semana pasada. Primero, trabajando con la hipotenusa y sus catetos, y luego con las funciones trigonométricas. Decía en el video que solamente estos se utilizan cuando estamos trabajando con un triángulo rectángulo. Ahí es cuando nosotros utilizamos esto de lo que tiene que ver con funciones trigonométricas. Si no es un triángulo rectángulo, pues no puedo aplicar este tipo de metodología. Entonces sí es muy importante para que aprendan este tipo de situaciones. Ustedes lo van a volver a utilizar estos temas en el bachillerato. Recuerden esta situación. Los van a volver a utilizar. Yo les explicaba la semana pasada que ustedes en física, estos temas los van a trabajar bastante. El próximo año, cuando ustedes tengan una asignatura nueva llamada física, en esa asignatura ustedes van a volver a ver estos temas y los van a trabajar. Entonces llevan una noción, que tengan un pequeño conocimiento, igual el próximo año les van a volver a recapitular de nuevo todo esto para que ustedes pues tengan un poco más de conocimiento sobre lo que se está hablando sobre esta situación. Entonces sí es muy importante que presten mucha atención a lo que nosotros hacemos y decimos acá. Muy bien, vamos a continuar entonces con las actividades que quedamos pendientes una vez que ya hicimos la introducción sobre el trabajo de esta semana. Entonces, por favor, chicos y chicas, cuaderno y lápiz a sus manos
y también pues sus otros materiales para que puedan trabajar. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos este tema que quedamos pendiente. Por favor, escríbalo, vaya escribiéndolo, tenga la bondad. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, coma, la vista hacia el extremo superior del mismo, la vista hacia el extremo superior del mismo transita un total de 130 metros. Transita un total de 130 metros. Pregunta, ¿cuál es la altura total del cohete? ¿Cuál es la altura total del cohete? ¿Ya copiaron? Me indican por favor si ya copiaron para continuar. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, me quedé en cohete. Ajá, recién usted está escribiendo. Usted que está viendo la novela. Vamos, más pilas. Cohete, coma. La vista hacia el extremo superior del mismo transita un total de 130 metros. Punto. Entre signos de pregunta, ¿cuál es la altura total del cohete? Muy bien, ahí sí. Entonces aquí tengo este cohete, lo que me indica en este caso la actividad. Me está preguntando cuál es la altura. Entonces yo lo que tengo que encontrar es básicamente esto que está aquí. Esto es lo que yo tengo que encontrar. La altura. Eso es lo que yo voy a buscar como incógnita. Entonces mi cohete me indica, vamos a dibujar el triángulo. Vayan haciéndolo ustedes también, por favor. Entonces ahí tengo este triángulo. Me indica que este cohete está situado a una distancia dice que está situado a una distancia de 120 metros. Como ustedes pueden ver ahí. Y también nos indica que transita ese cohete un total de 130 metros. Entonces, el total de este triángulo viene a ser la hipotenusa. 130 metros. Esto es lo que yo tengo que ir a buscar como problema de esta figura que tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Como tengo que encontrar la altura, entonces viene a ser encontrar un cateto. Este cateto que está acá, el cateto A. Entonces, aplico la fórmula. Cateto A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa
elevado al cuadrado menos el otro cateto. En este caso sería cateto B elevado al cuadrado. Y voy a empezar a resolver. Entonces, A es igual, hago la raíz. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Cuánto vale la hipotenusa? 130. 130 metros 130 elevado al metros. cuadrado. Muy bien, 130 metros. Como nos indicaba el video, que tenemos que encerrarlo entre paréntesis para indicar de que toda la cantidad está elevado al cuadrado. Y el otro cateto tiene un valor de 120 metros elevado al cuadrado. ¿Sí? Sí pueden ver, ¿no? El ejercicio. Sí lo pueden ver. Muy bien. Vamos con la siguiente. Aquí es donde ustedes tienen que tomar la calculadora y multiplicar 2 veces el 130, que les va a dar 16.900 metros cuadrados. Menos, lo mismo hago con el 120, que les va a dar 14.400 metros cuadrados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer con su calculadora. Para eso, pues, el día de ayer les indicaba que si es que era factible que ustedes tengan su calculadora para que vayan haciendo esa actividad. Luego, hago la diferencia, ¿no? 16.900 menos 14.400, esto va a ser igual a 2.500 A 2.500 metros. metros cuadrados. Recuerdo que entre cuadrados y entre metros cuadrados menos metros cuadrados queda igual, no tengo que cambiar eso. Luego saco la raíz cuadrada, entonces me quedaría, acá le voy a poner el resultado de este lado. Entonces, el valor de A es igual a 50 metros. Y ese es el resultado de ese ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a pasar al siguiente tablero, a la siguiente mesa de trabajo. Aquí tienen que hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Las razones trigonométricas del ángulo alfa. Muy bien, vamos a trabajar. Primero voy a dibujar el triángulo rectángulo. Ya lo dibujé. Y luego vamos a ubicar los datos. Entonces, vayan haciendo, por favor, vayan siguiendo conmigo también haciendo cada una de estas actividades. Me dice que voy a trabajar con este ángulo, porque me dice calcular el ángulo alfa, beta. Entonces, eso no tengo ningún problema con el nombre que le dé. El nombre del ángulo A, acá tengo B, acá tengo C. Bien, entonces, este cateto que está aquí, el cateto A, tiene un valor de 6 unidades. El cateto A. El cateto B equivale o tiene un valor de 14 unidades. Y la hipotenusa es un valor que no la conozco. Entonces, eso es lo primero que voy a encontrar. La fórmula de la hipotenusa, ya todos las conocen. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces, esto quedaría C es igual
a la raíz cuadrada de A más B. Esa es la fórmula, ¿no? El despeje ya de la fórmula que también lo vimos la semana pasada. Entonces C es igual, el cateto A equivale a 6 elevado al cuadrado más B, que vale 14, también elevado al cuadrado. Seguimos. C es igual. ¿Cuánto es 6 elevado al cuadrado, chicos? ¿Cuánto es 6 elevado al cuadrado? 12. 36. 6 por 6, 36. No es 6 más 6. Más 14 elevado al cuadrado. Esto es igual a 196. Ahí ustedes tienen su calculadora, lo pueden ir haciendo. Y luego hago la sumatoria entre los dos, entre 36 y 196, me va a dar un valor de 232. Y luego, esto puedo yo, bueno, puedo descomponer, puedo hacer una serie de situaciones. Este 232, si yo lo simplifico sacándole así, porque también la raíz cuadrada también se puede obtener así. Yo digo, la mitad de 232 es 116. Al 116 también le puedo sacar mitad. Aquí es, perdón un momentito, aquí es 116. La mitad de 116 es 58. Al 58 le puedo seguir sacando mitad, que en este caso es 29. Y 29, como es un número primo, es el mismo 29. ¿Cómo me quedaría la raíz formada? Me quedaría 2 elevado al cuadrado por 2 y por 29. Entonces ahí ya estoy resolviendo esta raíz de esta manera. Entonces quedaría 2 elevado al cuadrado por 2 por 29. Esa es la resolución de una raíz así, descomponiéndola de esa manera. Entonces C es igual, 2 elevado al cuadrado, se va el exponente y con el índice me queda solo 2. Y adentro quedaría 2 por 29, quedaría 58. Con una calculadora hago ese procedimiento. 2 por la raíz cuadrada de 58 va a ser igual a 15,23 unidades. Entonces, este valor que está aquí, el valor de la hipotenusa, es igual a 15,23 unidades. Por favor, copien hasta ahí. Tengan la bondad, copien hasta ahí. Ya, profe. Ok, ya continuamos. Espero que tengan todos copiados, por favor. Ya, profesor. Ya, muy bien. Miren, voy a quitar todo esto donde yo encontré Ya, profe. el valor de la hipotenusa. Esto lo voy a quitar todo. Ya lo voy a quitar. Igual si alguno de ustedes por A o B situación no lo copió porque no escribió, yo voy a volver a enviar el enlace para que lo vuelva a copiar, o si se equivocaron en alguna cantidad. Voy a quitar esto porque necesito el espacio. Entonces, me dice que una vez que ya yo haya obtenido el valor de la hipotenusa, ya la encontré, luego me pide que encuentre las razones trigonométricas.
Las razones trigonométricas, la que recién acabamos de ver en el video, el seno de alfa es igual. ¿A qué es igual el seno de alfa? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto a sobre la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, voy a resolver eso. El seno de alfa es igual. ¿Cuánto equivale el cateto opuesto? El cateto opuesto equivale 6. ¿Cuánto equivale en este caso la hipotenusa? Si se acuerdan que era 2 la raíz cuadrada de 58. ¿Sí se acuerdan? Entonces 6 dividido para 2, el seno de alfa es igual a 3 sobre la raíz cuadrada de 58. Y esa es la primera función trigonométrica que me están pidiendo. Me pide que calcule el seno de alfa. Y ahí lo calculé. Luego vamos con la segunda función trigonométrica, que es el coseno de alfa. Aquí es cateto opuesto sobre hipotenusa. En el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso sería B sobre C. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tengo cos de alfa. El nombre es lo de menos. Alfa, beta. Los nombres de los ángulos. Alfa, beta, gamma. Eso es lo de menos. Entonces aquí tengo B. ¿Cuánto vale B? Vale 14. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 2 raíz cuadrada de 58. Continúo. El coseno de alfa es igual. Simplifico 14 entre 2, 7 sobre la raíz de 58. Aquí tengo el segundo valor. Aquí está el primero. Aquí tengo el segundo. Ya tienen los dos ahí, ¿no? Bien. Seguimos. En la siguiente operación ahora me falta calcular la tangente de alfa. Se las voy a hacer aquí en la parte de aquí abajo. Entonces tengo tan de alfa. Esto es igual. La fórmula de la tangente es opuesto sobre cateto adyacente. Esto es igual. Era el domingo. A vale 6 y B vale. Muy bien, continuamos con este resultado. Empiezo a sacar la mitad. Mitad de 6 y mitad de 14, que en este caso me quedaría 3 séptimos. Y ese sería el resultado final, en este que está acá. ¿Sí? Y eso es todo. Aquí tengo los 3 resultados que me está pidiendo la operación. Este es el número 1. Acá tengo el número 2. Y este es el número 3.
Bien, me indican por favor cuando ya puedo continuar con la siguiente actividad. Ya, profe. Muy bien. Ya, profe. Bien, vamos a la siguiente actividad. Aquí me indican esta actividad, aquí no tengo que hacer ninguna operación, solamente escribir. Me dice reflexiona y escribe en una hoja. ¿Qué partes del triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? ¿Qué partes del triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Aquí tengo la primera, que me indica que los dos catetos para calcular la hipotenusa, ese es uno de los que tengo que conocer para resolver el triángulo rectángulo, los dos catetos. El segundo es un cateto y la hipotenusa para encontrar el otro cateto. Entonces acá tengo el segundo. El tercero me indica un ángulo y un lado para encontrar el cateto que falta. Esas son las partes que yo tengo que conocer para poder resolver un triángulo rectángulo. Escriban las tres indicaciones que les hice. Los dos catetos para calcular la hipotenusa, un cateto y la hipotenusa para encontrar el otro cateto, o también un ángulo y un lado para encontrar el cateto que hace falta. Bien, vamos a la siguiente actividad. Me preguntan si yo puedo resolver un triángulo rectángulo conociendo sus dos ángulos. ¿Por qué? Voy a dibujar un triángulo rectángulo para hacerles la explicación. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo. Me indican de que, como me indica el ejercicio, me dice, se puede resolver este triángulo conociendo dos ángulos. Perfecto, vamos a ver, el ángulo alfa equivale, le voy a ubicar que equivale a 60 grados. Este ángulo que está aquí, por un valor predeterminado siempre va a ser 90 grados y me faltaría calcular el ángulo B. Entonces me están indicando que si yo conociendo estos dos lados, el ángulo recto y el ángulo alfa, yo podría conocer cuánto vale este ángulo que está acá, el ángulo B. ¿Qué indican ustedes? ¿Sí o no? ¿Se puede o no se puede? Usted sabe que para sumar ángulos interiores de un triángulo rectángulo existe una pequeña fórmula. Alfa más beta más 90 grados, que equivale al triángulo rectángulo. Esto me tiene que dar por obligación 180 grados. Entonces, aquí tengo que encontrar beta. Entonces voy a despejar esa letra. Beta es igual a 180 grados. No se mueve, queda ahí. Alfa pasa al otro lado y también los 90 grados pasa al otro lado. Como están sumando, va a pasar a restar. Menos
alfa y menos los 90 grados. Entonces, beta es igual a 180 menos alfa equivale a 60 grados menos los 90 grados del ángulo recto. Si yo hago toda esa operación, me va a dar que beta equivale a 30 grados. Entonces, ¿qué es lo que me indica la pregunta? Si yo puedo. Entonces la contestación es sí se puede. Sí se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo sus dos ángulos. Conozco ángulo alfa y el ángulo recto, y el otro ángulo sí lo puedo obtener. Por favor, copien eso. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, profesor. Ya. Un momentito, por favor. Ya. Bien, vamos, avancemos con la última parte. La actividad siguiente indica cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras. La utilidad del teorema de Pitágoras tenemos que es para la arquitectura, para la construcción, para la navegación y para la topografía. Por favor, para que copien esas 4 instrucciones que tienen ahí. Bien, ya lo terminaron de copiar. Ya lo copiaron, chicos.
Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esa es la última actividad que hemos efectuado por esta semana para completar lo que era el trabajo de resolución de triángulos rectángulos. Entonces, espero que hayan completado todas sus actividades. Luego, pues tendré que hacer el envío de cada una el enlace para que ustedes puedan volver a presenciar la clase si es que algo no les quedó claro.